Listo, muy bien. Buenas noches. Bienvenidos a esta conversación sobre presentaciones. Miren que esta tarde estábamos en una reunión de trabajo y tuvimos una de esas conversaciones poderosas, de esas que se tienen de vez en cuando. Y esa conversación tenía que ver como con el propósito y como con la razón de hacer las cosas. Y salió el tema de, bueno, ¿cuál es la razón de hacer todo esto? ¿Por qué hablar de presentaciones? Y eso me puso a pensar mucho y, y algo que realmente me conecta y que me mueve bastante es que yo estoy convencido, yo soy seguro de que cualquier persona tiene la capacidad de hacer muy buenas presentaciones. No necesitamos ser Steve Jobs, no necesitamos tener el don natural de la palabra para hacer de verdad presentaciones efectivas, presentaciones poderosas. Eh, y yo estoy convencido de eso porque yo soy un fiel ejemplo. Yo, la verdad, al inicio de mi carrera profesional no era muy bueno en esto de presentar y pues ahora me dedico a esto. Entonces, yo sí estoy completamente seguro de que, de que todos podemos, todos tenemos que hacer cambios, es cierto, tenemos que practicar más o practicar menos, pero yo estoy seguro de que todos tenemos la posibilidad de hacer de verdad presentaciones muy, muy poderosas. Y esta conversación surgió porque hace poco estaba hablando con un amigo, uno de mis grandes amigos, a propósito de esto, del taller que vamos a hacer en pocos días, y me preguntaba, bueno, ¿y ustedes qué tienen, ustedes qué han visto, que es diferente, que nadie más ha visto? Y me dejó pensando esa pregunta porque, porque realmente, pues no sé si sea diferente, no sé si sea que nadie más lo ha visto, pero algo en lo que sí nos enfocamos nosotros es en lo que pasa antes de la presentación. Nosotros muchas veces cometemos muchos errores y no nos salen las presentaciones como quisiéramos, pero es que eso se debe a lo que pasa antes. Y precisamente de eso es de lo que vamos a hablar hoy, para que ustedes en el futuro no cometan estos mismos errores y puedan tener presentaciones mucho mejores. Primero quiero presentarme. Mi nombre es Camilo Pinzón y yo soy ingeniero, eso es una confesión que tengo que hacerles. Y, y trabajé mucho tiempo en telecomunicaciones y, bueno, en soporte técnico como ingeniero y después hice un cambio en mi vida y me dediqué a hacer consultoría específicamente en comunicación, porque me di cuenta que es un problema muy común que hay en las organizaciones. Somos muy buenos haciendo lo que hacemos, pero no somos tan buenos comunicándonos porque, pues porque no nos enseñan, así de sencillo, no nos enseñan y sobre todo cuando vamos a presentar, cuando vamos a compartir nuestras ideas con un grupo de personas, creo que el problema como que se agrava un poco más. Entonces, como les dije, vamos a hablar de todo eso que pasa antes, porque es que la mayoría de los errores, yo diría que el 80% de los errores se cometen es antes de la presentación, porque pues no hacemos la tarea. Nos dicen, bueno, eso que usted está diciendo es interesante, haga una presentación. Y lo primero que hacemos es prender el computador y arrancamos a botar texto y a botar gráficas y tablas como sin ninguna intención, sin ningún propósito. Entonces, vamos a hablar qué es eso de planear y qué es eso de preparar. Y hay una diferencia entre esas dos cosas que ustedes están viendo ahí en la pantalla. Y como siempre, lo más fácil es hablar con ejemplos o con historias, porque también vamos a hablar de eso, del poder de las historias, eso lo vemos un poquito más adelante. Miren, hagan de cuenta que esos son los jugadores del Real Madrid, ¿ok? Y ellos son unos jóvenes muy bien preparados, o sea que ellos juegan fútbol todos los días le pegan al balón, todos los días corren, todos los días van al gimnasio, están bien preparados, saben hacer muy bien lo que hacen, ¿ok? Entonces, en eso consiste la preparación, saber muy bien eso que saben hacer muy bien eso que saben hacer. Lo que pasa es que no siempre los partidos son iguales. Entonces, por ejemplo, el domingo, mañana creo, y el domingo también, van a jugar contra el Barcelona. Entonces,
pues ese partido es especial, es diferente. El Barcelona es un equipo especial que hay que tenerle cierto cuidado, cierto respeto. Entonces ellos tienen que hacer un plan para jugarle al Barcelona, porque no es lo mismo jugar al Barcelona que a otro equipo, ¿ok? Entonces ellos tienen que hacer unos movimientos especiales, ¿no? Y ensayarlos y practicar para que el domingo en el partido pues tengan el resultado que quieren, ¿ok? Entonces, una cosa es saber muy bien lo que yo hago y otra cosa es ajustar los movimientos para esa interacción en particular que significa el partido contra el Barcelona. En una presentación, ¿qué significa eso? En una presentación significa que yo tengo que conocer muy bien el tema sobre el cual voy a hablar. Eso sí es lo principal. Tengo que estar bien preparado, tengo que estar actualizado, tengo que haber leído, tengo que saber a quién le voy a hablar, ¿ok? Pero resulta que así yo conozca muy bien el tema del que voy a hablar, no siempre tengo que decirlo de la misma manera. No es lo mismo hacer una presentación de un proyecto a un gerente técnico, por ejemplo, que le interesa es cómo se hace, cómo se lleva a cabo, si es viable, que hacerle esa presentación, por ejemplo, a un gerente financiero, que lo que le interesa son otras cosas. Así el proyecto sea el mismo, lo que hay que hacer, lo que hay que mostrar es distinto. Entonces yo estoy bien preparado, conozco muy bien mi proyecto, pero cambio el plan, ajusto los énfasis, ajusto la manera de presentarlo según cada interacción, ¿ok? Entonces hay que tener siempre en cuenta esas dos cosas. Y para eso hay que hacer un proceso anterior a la presentación. Para eso no hay que prender el computador y arrancar a disparar texto como locos. Entonces vamos a hablar precisamente de cuál es ese proceso que tenemos que llevar a cabo para tener una buena planeación y una buena preparación de una presentación. Entonces van a ser 3 pasos muy sencillos que, miren, yo estoy seguro que si ustedes los siguen, va a cambiar, el asunto va a cambiar, lo van a ver de manera distinta por lo menos. Entonces, vamos a recorrer esos pasos así muy detalladamente y vamos a ver para qué sirve cada uno. Entonces, arranquemos con el primer paso. El primer paso, a ver, sí, el primer paso que yo hago por lo menos es hacerme unas preguntas. Y es que esas preguntas son las que uno debería hacer antes de iniciar cualquier cosa en la vida. O sea, antes de iniciar un proyecto, antes de iniciar una relación, antes de iniciar de escribir un correo electrónico, antes de hacer un informe. Y son las preguntas básicas, las que nos enseñan a preguntar cuando aprendemos un idioma, por ejemplo, que son las de siempre. ¿Quién, cómo, qué, dónde, por qué y para qué? Esto que estoy diciendo no es nada nuevo, pero es una cuestión tan básica y tan sencilla que no la hacemos porque como que no la tenemos en cuenta. O sea, damos muchas cosas por sentadas y por pasarnos esos pasos es que no hacemos presentaciones que cumplen con su propósito, con su cometido. Entonces, miren, lo que yo sí les propongo es que las hagamos, estas preguntas, en el orden que yo les sugiero. Y este orden es importante porque nos va a llevar como de lo grande hacia lo específico, de lo general a lo particular. Y también les propongo que cuando se hagan esas preguntas, dibujen, escriban, rayen, hagan anotaciones. Todo esto es eso es lo primero que hay que hacer. ¿Listo? Entonces empecemos. La primera pregunta, que realmente son 2, es ¿por qué y para qué? Esto nos lleva a definir nuestra intención, es decir, ¿qué queremos con esta presentación? Porque no todas las presentaciones tienen la misma finalidad, no todas las presentaciones están hechas para transmitir información. Algunas están hechas para conmover, otras están hechas para vender, otras están hechas para motivar a las personas, otras están hechas para ponernos a pensar. Entonces, preguntarnos el por qué y el para qué nos ayuda mucho en definir esa intención. Y es que el por qué, miren, nos lleva al pasado, o sea, nos lleva a las causas, a la razón de ser de las cosas, ¿ok? ¿Cuáles son los motivos? O sea, ¿qué fue lo que me trajo aquí para hacer esta presentación? ¿Por qué la estoy dando yo? ¿Por qué la estoy dando aquí? ¿Por qué se la estoy dando a estas personas? Y el para qué nos lleva al futuro. Entonces, ahí yo defino qué quiero lograr, defino cuál es la meta, cuál es el objetivo, cuál es el resultado que quiero obtener al final de la presentación.
¿Cuál es ese tesoro que hay ahí al final que yo voy a buscar o que voy a ayudarle a las personas que me están escuchando a encontrar? Ahí defino, ojalá, un resultado concreto, un resultado que yo pueda medir, un resultado que yo pueda decir al final, ah, la presentación fue exitosa o no. Porque si yo no sé contra qué comparar, entonces no sé si me fue bien o no. Entonces yo tengo que saber medir de alguna manera cómo determinar cuál es ese resultado que quiero obtener con la presentación, ¿ok? Entonces, estas dos primeras preguntas nos llevan a la intención, nos llevan a definir el propósito y nos llevan a definir objetivos, metas y resultados concretos. Pensemos en eso, o sea, específicamente a este grupo de personas que les voy a contar esto que les voy a contar, ¿cómo quiero llegarles? ¿Qué quiero que hagan después de la presentación? ¿Quiero que me compren? ¿Quiero que se acerquen? ¿Quiero entablar un contacto? Eso tengo que dejarlo súper claro antes de empezar, inclusive a rayar cualquier cosa, a escribir cualquier cosa. La siguiente pregunta que yo sugiero es ¿quién? Y sobre todo, ¿a quién? Ustedes siempre le van a hablar a alguien. Y esas personas tienen inquietudes, tienen dolores, tienen dudas, tienen motivaciones distintas. El buen presentador es aquel que se puede poner en el zapato de esa persona, en los zapatos de esas personas que lo van a escuchar y hacerse cargo de esas inquietudes, de esos dolores, de esos miedos, de esos anhelos, de esas motivaciones que ellos tienen. Y entonces, con lo que el presentador tiene para ofrecer, ¿cómo se hace cargo de eso? ¿Ok? Entonces, no se trata de venir a hablar de mí, ni de todo lo bueno que yo soy, ni todo lo que yo tengo que ofrecer. Eso no va a conseguir ningún resultado si a la persona que está escuchando no le suena. ¿Sí? Si el que me está escuchando se sintoniza con eso que yo vengo a hablar, estoy seguro que su atención y su energía va a estar aquí conmigo. Pero si yo empiezo a hablar solamente de mí, de mí, de mí, pues esta otra persona no ve ningún interés en seguir escuchándome. Todas las personas que vienen a escucharnos vienen por una motivación principal, ellos mismos. Ahora, ellos quieren que uno le vaya bien, en el fondo, pero ellos vienen es por ellos. Entonces yo tengo que, como presentador, mostrarles qué es eso valioso que yo tengo para ellos. El protagonista de la comunicación siempre es el otro. No importa si yo uso las palabras apropiadas, no importa si yo uso los medios, si uso los textos apropiados, si la otra persona no me entiende o no ejecuta la acción que yo quiero que ejecute. Entonces el protagonista siempre es el otro. Cada cosa que ustedes hagan en una presentación tiene que ser pensado en el que los está escuchando. No pensado en ustedes, no pensado en cómo quedan bien ustedes. Es pensando en cómo esto le sirve al otro, al que me está escuchando. Porque eso hace que el éxito sea rotundo o no en una presentación. ¿Listo? Entonces siempre el protagonista es el otro. Por eso hay que saber muy bien a quién le hablo, quién es, qué lo motiva, qué lo mueve. La siguiente pregunta que yo hago es ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer esta presentación? Y ese cómo me lleva a la estructura y esto es uno de los puntos centrales cuando nosotros acompañamos a personas y empresas en el momento de elaborar presentaciones o de enseñarle a hacerlas. En los talleres que nosotros hacemos dedicamos mucho tiempo a esto de la estructura. ¿Y qué significa la estructura? Significa cuál es ese andamiaje, cuáles esas bases, esas vigas, esas columnas que sostienen la presentación. Todavía no es el contenido, es como la manera de mostrarle al otro, es esa secuencia, es esa metáfora, como esa imagen que yo creo para que el que me está escuchando me entienda más fácil, ¿sí? Entonces, hay muchas maneras de estructurarlo. Y la más interesante, como la más chévere, es cuando yo convierto mi presentación en una historia. Miren, todos estamos hechos, alambrados, para escuchar historias, para contar historias. Y todos nosotros somos chismosos en el fondo, o sea, a todos nos gusta el chisme. Cuando nos pasa algo extraordinario, cuando vamos de la oficina a la casa, o cuando llegamos a la universidad, o cuando vamos a clase, pasa algo raro, lo primero que queremos hacer, perdón, es llegar a contar. Y al que le estamos contando, él quiere saber más y pregunta, y cuando si sale algún evento así raro, pues como que le interesa más. Todos somos chismosos.
Entonces, para que nos escuchen mejor, para que nos entiendan mejor, la mejor manera de estructurar una presentación es como una historia, ¿ok? Ahorita vamos a ver un par de ejemplos. Y es que las historias, todas tienen más o menos la misma estructura. Se pueden contar en diferente orden, pero la estructura de lo que ocurre, de lo que le ocurre al protagonista es más o menos la misma. Siempre hay tres movimientos, como enseñaron los griegos. El inicio, el nudo y el desenlace, ¿ok? Entonces, la presentación debe tener un inicio, debe tener un nudo y un desenlace. El inicio es aquello que llama la atención de las personas. A eso vamos a hablar un poquito más de eso, un poquito más adelante. El nudo, yo lo estructuro de tal manera como en las películas, o sea, el nudo en las películas es todo eso que ocurre, todas esas pruebas, todas esas obstáculos, esos rivales, oponentes, amigos, todo eso que le pasa al héroe para llegar al final a conseguir un tesoro, a conseguir ese premio, a conseguir esa tierra prometida que lo lleva a ser una persona distinta, como un nuevo yo, ¿sí? Entonces, yo estructuro la presentación de esa manera, hago un buen inicio y estructuro ese nudo también como en tres partes. Siempre está comprobado que el cerebro puede aprenderse tres cosas muy fácilmente. De ahí para adelante ya le cuesta más trabajo, pero tres es un muy buen número. Entonces yo ese nudo lo divido en tres. Y si de pronto necesito profundizar más, cada uno de esos puntos lo divido en otros tres. Acuérdense del 1, 2, 3. Tres momentos grandes y cada uno de esos momentos lo puedo subdividir cada vez en tres nuevos. Ahora, eso también me ayuda a otra cosa buenísima. Y es que a veces, todo nos pasa y les va a pasar y nos ha pasado. Nos dicen, bueno, haga la presentación que va a hacer. Y en el momento de hacerla nos dicen, no, pero ¿sabe qué? Mire, ya no tiene la hora que le habíamos dicho, tiene 10 minutos. La reacción natural que tenemos todos en ese momento es seguir igual, hacer la misma presentación, pero mucho más rápido. Entonces empezamos a correr y empezamos como a saltarnos partes y a ir y volver y nos enredamos. La solución en ese caso no es correr. La solución es variar el nivel de profundidad. Yo tengo tres ítems grandes y si me dan 10 minutos me quedo en esos tres. ¿Cuáles son esas tres cosas importantes que yo le tengo que decir al que me está escuchando para que por lo menos se quede con la curiosidad y después me dé otro lugar, otro espacio para que me escuche el rollo completo, ¿ok? Entonces, si tengo menos tiempo, no tengo que recorrer todos los puntos de manera rápida, sino simplemente bajo el nivel de profundidad, ¿ok? Entonces, hasta para eso me sirve estructurar las presentaciones. Esa es la más sencilla, el 1, 2, 3. Ahora, si nos ponemos un poquito más cancheros, un poquito más sofisticados, podemos usar ejemplos de películas para contar nuestras presentaciones. Entonces las películas ocurren en ese orden, hay un inicio, un nudo en el que al protagonista le pasan un montón de cosas y un desenlace. Hago una aclaración antes de seguir. Cuando hacemos una presentación y la montamos como una historia, el protagonista, el héroe que recorre todo eso, no soy yo como presentador. El protagonista es el que me está escuchando. Y yo tengo que ser ese personaje que lo acompaña en ese camino y le muestro, le ayudo a pasar esas pruebas y a solucionar esos problemas que él tiene, no los míos, los que él tiene. ¿Ok? Entonces, cuenten esa historia, pero el protagonista es el otro. ¿Ok? No soy yo. Listo. Entonces les decía, yo me puedo poner un poquito más sofisticado en esto de contar la historia. Ese es el orden en que ocurre, pero yo lo puedo contar de maneras distintas. Les voy a dar un par de ejemplos. Este se llama puesta en abismo, o cajas chinas, y es como una caja dentro de otra, dentro de otra. ¿Ok? Es como una dimensión o una realidad dentro de otra, dentro de otra. Una película famosísima que se cuenta así es El Origen, la de Leonardo DiCaprio. Ellos se reúnen, se conectan y empiezan a soñar juntos, y dentro del sueño, por alguna razón, les toca volverse a conectar y a soñar que sueñan juntos. Y así van creando mundos cada vez más profundos. Entonces, por ejemplo, pues bueno, ¿cómo hago eso en una presentación? Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo hablo de presentaciones, lo presento justamente con esa figura. Tres dimensiones, en la que la dimensión central soy yo, como presentador. Ojo, el protagonista de la comunicación es el que me escucha, pero el eje central,
Las muñecas matruscas o las cajitas, la del centro, ese soy yo. Porque la presentación soy yo, ¿ok? Yo tengo que poder hacer la presentación con PowerPoint o sin PowerPoint, con un tablero o hablando en un ascensor, en un auditorio. La misma presentación. Entonces el eje central soy yo. Yo tengo a mi disposición, la matrusca, la muñequita pequeña, unas herramientas que yo utilizo para que me ayuden a reforzar el mensaje. Cuando pasa eso, se genera algo más grande, que es la interacción o la conversación que yo genero con las personas que me están escuchando. Entonces, cuando yo hago presentaciones sobre presentaciones, las estructuro de esa manera y me remito a esa estructura para que la gente que me escucha entienda y se ubique más fácil. La estructura, la imagen que creamos nos ayuda, le ayuda al público sobre todo a saber dónde está, a saber en qué parte del proceso va. Entonces yo digo, estamos en la matrusca del centro, ¿ok? Ahora vamos a pasar a la pequeñita. Entonces eso ayuda a que las personas en su cabeza se hagan una imagen de en qué punto de la presentación están, ¿ok? Entonces yo puedo definirlo de muchas maneras. Otro ejemplo es algo que se llama Ouroboros. Es como una serpiente que se muerde la cola, ¿listo? Significa como que el principio y el final se confunden, no se sabe dónde empieza y dónde termina. Entonces hay películas que arrancan por el final. Por ejemplo, Sin Límites, con Bradley Cooper arranca así, él en un balcón y bueno. Y eso, en lugar de dañar la película, lo que hace es generar expectativa. Uno dice, bueno, ¿qué tuvo que haber pasado para que este pisco llegue a esa situación? ¿Cómo fue que llegó ahí? ¿Ok? Entonces, arrancar por el final, a veces lo que genera más que dañar la historia es generar expectativa. Otra manera de estructurar una presentación es creando imágenes o haciendo analogías con, por ejemplo, figuras geométricas. Entonces yo digo, miren, este proyecto que les voy a presentar es como un cubo. Entonces tiene varias facetas, la faceta ambiental, la faceta económica, la faceta técnica, la faceta financiera, ¿sí? Y entonces yo voy mostrando el cubo a medida que avanzo. Y entonces la persona que me está escuchando como que se ubica y dice, ah, ok, ya pasamos de una cara a la siguiente, ¿ok? Ese es un ejemplo. Y aquí lo importante es crear esa imagen, esa metáfora que le ayude al que me está escuchando a ubicarse y a hacerse esa imagen mental. El cerebro procesa mucho más fácil las imágenes que las definiciones y los textos y las listas. Entonces ayudémosle, hagámosle la vida fácil al que me está escuchando y ayudémosle a crear una imagen que lo ubique y lo lleve de la mano durante la presentación. Ahora, ya vimos, esa era la pregunta del cómo, ¿ok? Ahora vamos a ver la siguiente pregunta, que es el qué. El qué ya es el contenido. Ahora sí, todos esos contenidos, todos esos conocimientos que yo tengo, ahora sí los pongo dentro de esa estructura. Cuando yo voy a hacer un edificio, si lo fuera a hacer algún día, hago primero las bases, luego las vigas y después las columnas y después sí pongo los ladrillos, las puertas, los pisos, ¿ok? En una presentación es igual, yo hago primero la estructura y después pongo los contenidos, pongo los ladrillos. Lo que generalmente hacemos, y por eso es que no nos va tan bien en las presentaciones, es que arrancamos por los ladrillos, arrancamos con los contenidos, arrancamos con toda esa información que yo voto, que yo sé, que tengo en la cabeza, como que sin ninguna intención, sin ningún propósito claro, ¿ok? Entonces ya teniendo una estructura, entonces ya es más fácil ubicar todos mis conocimientos y toda la información que yo tengo. Después de eso, viene la pregunta del dónde, y estas las voy a ver juntas, el dónde y el cuándo. Estas preguntas tienen que ver con el contexto, ¿ok? Este contexto puede parecer no tan importante, pero nos puede echar al traste la presentación. Yo puedo tener pensado hacer algo y de pronto llego al sitio donde voy a presentar y las mesas y el videobeam o la pantalla son completamente distintas de lo que yo esperaba y de lo que yo tenía planeado. Entonces es muy importante conocer esas condiciones y en la medida de lo posible poder manipular esas condiciones a mi favor. Si es necesario mover una mesa, la muevo. Si es necesario poner el videobeam más aquí o más allá, lo hago. Si es necesario quitar las mesas o poner solo sillas, lo hago. Todo lo que me ayude a cumplir el objetivo de mi presentación, si lo puedo mover, lo hago.
Si no lo puedo mover, lo que tengo que hacer es conocer cuáles son. Conocer el sitio, conocer cómo es, conocer qué condiciones tiene, conocer a qué hora voy a presentar, si es en la mañana o en la tarde, si es un lunes o un viernes, ¿ok? Y con base en eso yo ajusto, si no puedo ajustar las condiciones, entonces sí puedo ajustar el plan. ¿Listo? Bien. Entonces, esas son las preguntas. Y en ese orden, ¿por qué, para qué? ¿Cómo? Perdón, ¿por qué, para qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Ya con eso tengo un montón de información, ya tengo más o menos definido cuál es el enfoque, ya tengo más o menos claro qué quiero y ya tengo más o menos claro qué voy a hacer. Lo siguiente, entonces ese era el paso número 1, hacerme las preguntas. El segundo paso, y este suena un poquito raro, pero tiene una explicación detrás, una explicación hasta científica detrás, es tomarme un tiempo para pensar. ¿Y eso qué significa? Significa dejar toda esa información, dejar la presentación a un lado por un momento y dejar que mi cerebro trabaje solito en buscar soluciones. El cerebro tiene dos modos de operación. Convergencia, que significa estar enfocado, estar concentrado, estar haciendo algo, una tarea específica, y modo divergencia, que significa estar abierto a todos los estímulos. Él hace ese paso constantemente. Esa es la razón por la cual las mejores ideas se nos ocurren en los peores lugares. En el metro, en el Transmilenio, en el bus, en la ducha, en el consultorio médico. Porque es que son en esos espacios en los que el cerebro está abierto a recibir estímulos y él solito se encarga de decantar la información y de hacer las conexiones. Y de pronto un estímulo que aparece por ahí me sirve para conectarlo con una solución al problema que estuve trabajando antes. Entonces lo que hacemos con este paso es forzar un poquito al cerebro a que haga eso que hace naturalmente, pero más rápido. Entonces, ¿qué significa tiempo para pensar? ¿Qué es lo que hago yo? Voy y me tomo un café con un compañero. Voy y doy una vuelta a la esquina. Voy y consigo una escoba y empiezo a barrer la oficina. Una tarea que no requiera concentración ni atención. Y miren, y les garantizo, esto es casi que mágico. Estando en esa actividad, ¡pum!, empiezan a salir ideas. Es impresionante, de verdad que funciona muy bien. El cerebro necesita ese tiempo. Siempre la excusa es, uy, pero es que la presentación es para mañana y no tenemos tiempo y es muy larga, es muy importante. No importa. Háganlo siempre. Es que ese tiempo para pensar no tiene que ser 2 días. Pueden ser 5 minutos, 10 minutos. Pero por favor, denle al cerebro ese espacio y verán lo que empieza a suceder. Después de que ya el cerebro hizo todo eso y decantó la información, el tercer paso que viene, tercer y último paso, es entrar en modo análogo, lo que yo llamo modo análogo. Es decir, una analogía es como una comparación, es una observación de dos cosas y hacer, ¿no?, poner un ejemplo con base en otra realidad. Y esa analogía, ¿qué significa en una presentación? Básicamente, sacar papel, lápiz y sobre todo un borrador y empezar a dibujar lo que yo me imagino que es la presentación, dibujarlo a mano. Lo que empieza a ocurrir en la cabeza es impresionante y con el tiempo ustedes lo van a ver. Surgen nuevas ideas porque estoy además usando un lenguaje distinto al tradicional y además me ayuda a organizar las ideas y los conceptos. Una manera puede ser en una hoja y dibujo las diapositivas o post-its o pedazos de papel y en cada uno dibujo una diapositiva, entonces las puedo mover sobre una mesa y entonces digo, no, esta no va bien al final, mejor al principio, las reacomodo y al final tengo un cuadro completo de lo que es la presentación. Porque es que si lo que su cerebro, lo primero que recibe como instrucción es haga clic para agregar texto, pues lo más probable es que va a hacer clic para agregar texto y entonces empezamos a escribir un montón de información sin propósito, sin intención clara. Cuando yo ya tengo el modo análogo, convertirlo a PowerPoint, a Keynote, a Prezi, lo que sea, es mucho más fácil, es un proceso rapidísimo. Cuando tengo unos buenos planos de un edificio, es mucho más fácil construirlo que cuando no los tengo. Realmente invertir ese tiempo en el modo análogo les va a salvar y les va a ahorrar un montón de tiempo y de dolores de cabeza. Como ejemplo, miren, eso que están viendo ahí en la pantalla es el modo análogo de esta presentación.
Ustedes ven ahí los dibujos, no son exactamente iguales, pero hay algunas diapositivas que quedaron igualitas. Y esta es la parte del proceso, fíjense. Paso 1, paso 2, paso 3 y ahí vamos. ¿Listo? Ahora, cuando ustedes terminen el paso 3, su presentación ya está lista. Y ahí sí decidimos si prendemos el computador o no. Porque muchas veces ocurre, me ha pasado, y seguro que les va a pasar, que cuando ustedes terminan el paso 3, pueden llegar a decir, no necesito PowerPoint. Y eso es una buenísima noticia. Llego a donde a hablar con las personas que voy a hablar y con un dibujo en un tablero puedo hablar fácilmente 2 horas y me van a entender más fácil. Eso es planear y preparar una presentación. Seguir esos 3 pasos. Primer paso, hacerse las preguntas. Segundo paso, darle tiempo al cerebro a hacer algo distinto. Y tercer paso, entrar en modo análogo. Inténtenlo y se van a dar cuenta de los resultados. Se los garantizo. Entonces, sigan esos pasos y seguramente las presentaciones que van a hacer les van a quedar de manera distinta. Ahora, les hablé de los 3 momentos en una presentación. Siempre, y esto es como un bonus track, siempre que hagan una presentación, dedíquenle tiempo al inicio, a esos primeros 60 segundos, 90 segundos. Es en ese momento cuando su público, su audiencia, decide si vale la pena seguir escuchándolos o no. Es ahí, y es una cuestión, puede ser consciente, pero generalmente es inconsciente. Entonces, dediquen esos 60 segundos a llamar la atención de las personas. Nunca vuelvan a arrancar una presentación diciendo, buenas noches, me llamo Camilo, voy a hablar de presentación, o voy a hablar de, ¿ok? No, hagan algo distinto. Cuenten una historia, una anécdota, den un dato, pongan una frase, un número, algo que llame la atención de las personas, obviamente relacionado con el tema del que vamos a hablar. Y asimismo, un buen cierre es supremamente importante. Es como esa estocada, es como ese golpe, ese llamado a la acción con el que ustedes dejan a las personas que los escuchan, dejan al público. Ahí es cuando el público sabe, yo ahí lo ayudo, lo oriento, para que él sepa qué es lo que tiene que hacer después de la presentación. Cómpreme, piense en esto, empiece a pensar en aquello, vaya y haga, tome esta decisión, llame, ¿ok? Entonces también dedíquenle ese tiempo al ser un buen cierre, también 30, 60 segundos, 90 segundos. No terminen una presentación diciendo gracias, preguntas, porque eso es lo que hace todo el mundo. Entonces no generan recordación. Ese cierre es supremamente importante, sobre todo desde el punto de vista emocional. Cuando hacemos nuestros talleres trabajamos muchísimo en estas cosas, en cómo convertir la presentación en una historia, cómo hacer para llamar la atención de las personas al inicio y cómo hacer buenos cierres. Todo esto se puede practicar, todo esto se puede aprender, todo esto se puede llegar a volverse un maestro. Es cuestión de práctica, seguramente algunas personas necesitan más práctica que otras, pero yo estoy seguro que todos lo podemos hacer. Entonces, en esto es que acompañamos a las personas. Ahora, miren, lo más importante en una presentación, ya para terminar, es que ustedes puedan, miren, imagínense, pongamos un ejemplo, imagínense, porque a todos nos ha pasado alguna vez en la vida, imagínense una conversación que hayan tenido con una persona importante, o sea, con un buen amigo, con su pareja, con un grupo de personas que ustedes hayan tenido una conversación. Pero es una conversación de algo que a ustedes los mueve. O sea, es ese tema que a ustedes de verdad con el que se conectan y como que, mejor dicho, ustedes respiran ese tema. Y esa conversación, que es apasionada porque es desde ahí, imagínense que ustedes logran tener esa conversación y convencen a esa persona con la que estaban hablando. Porque a esa otra persona le hace sentido. Como que dice, sí, tiene usted toda la razón. Si ustedes logran que sus presentaciones sean una conversación como esa que tuvieron con esa persona importante, apasionada,
y que hace sentido para las personas que los están escuchando. Si ustedes logran eso, miren, no necesitan técnicas, no necesitan eh, técnicas de PowerPoint, no necesitan muchas cosas. Eso es lo principal. Ahora, que se pueda pulir haciendo una buena preparación, una buena planeación, que se apliquen bien las herramientas, obvio que les va a agregar un valor inmenso. Y a la vez, esto es lo más importante, esa conversación apasionada. Pues con eso los dejo, con eso terminamos y vamos a dar un espacio para algunas preguntas que puedan surgir. Ustedes por el chat pueden escribir, tenemos un rato para eso. Y quiero hacerles también una pequeña invitación. Realmente quiero hacerles dos invitaciones. La primera, que nos sigan en las redes. Ahí están escritas, son las redes de contacto, que es la empresa con la que trabajamos, y es en la empresa con la que acompañamos a personas y organizaciones a que se comuniquen mejor y a que logren mejores resultados mejorando la comunicación. Vamos ahí a compartirles mucha información, muchas herramientas que hemos diseñado, hemos creado cosas, hemos creado un montón de herramientas que a las personas le pueden servir y creemos que esta conversación hay que agrandarla. Entonces, en las redes seguramente ustedes van a encontrar publicaciones y herramientas que pueden empezar a aplicar desde ya. Entonces, la primera invitación es a que nos sigan en las redes. Y la segunda invitación que quiero hacerles es para un espacio de aprendizaje. Nosotros lo llamamos un play show, porque además, antes que cualquier otra cosa, vamos a aprender mucho, sobre todo divirtiéndonos. Es un play show que vamos a tener en el Club El Nogal el próximo 8 de marzo, el Club El Nogal en Bogotá. Yo sé que hay personas conectadas ahora en la conferencia de fuera de la ciudad, fuera de Bogotá, fuera de Colombia. Esto lo vamos a llevar a otros lugares. Por ahora lo estamos haciendo en Bogotá. Esta va a ser nuestra segunda edición del Play Show. Y ahí lo que vamos a ver es mucho de lo que hablamos hoy en profundidad. Vamos a aprender cómo enfocar las presentaciones de manera distinta, cómo relacionarnos con las presentaciones de manera distinta, cómo tener metodologías para planear y preparar bien las presentaciones. Vamos a tener un montón de herramientas para aplicar desde manejo de PowerPoint, herramientas de manejo del lenguaje corporal, de manejo de públicos, de cómo conectar bien, cómo hacer buenos inicios, cómo hacer buenos cierres, cómo manejar objeciones, cómo respirar, cómo estar presente en una presentación. Y obviamente estrategias para aplicar cada una de esas herramientas. De verdad que son muy divertidos, la pasamos muy bien, es una invitación que les queremos hacer. Ojalá puedan acompañarnos y en nuestras redes estaremos publicando más información en nuestra página que estaba ahí también en la lista, hay información. Si les interesa pueden escribirnos, hay formularios, pueden escribirnos a través de las redes. Entonces, con eso termino ya todo lo que les quería decir y vamos a dejar un espacio para preguntas. Entonces voy aquí a acercar un poquito el computador y voy a ver eh, como qué preguntas hay. Bueno, excelente, gracias por esta oportunidad. Saludos desde Venezuela, gracias Mariela, muchas gracias de verdad. Eh, bueno, parece que falló un poquito el internet y bueno, le falló. Parece que, bueno, Jen quiere hacer una pregunta. Vamos a ver, esperar un momento. Recuerden, en el chat pueden escribir, hacer cualquier pregunta, todavía tenemos un rato. Eh, ok, ¿cómo puedo aplicar esto para mi emprendimiento? Uy, buenísima pregunta. Mire, para mí un emprendimiento es una iniciativa que lo que busca, más que cualquier otra cosa, es cambiar el mundo. Entonces, antes que cualquier otra cosa, lo que hay que empezar a vender es una idea. Y esa idea se vende cuando yo soy capaz de mostrarle a esas personas, ya sean mis clientes, a inversionistas, cómo va a ser ese nuevo mundo si la idea que yo tengo se aplica.
con el producto, con el servicio, con el modelo de negocio que yo tengo. ¿Cómo va a ser ese nuevo mundo? Un emprendimiento generalmente trae consigo un gran componente de cambio. Y en general a las personas les gusta cambiar, pero no les gusta que los cambien, ¿ok? Entonces hay que mostrarle a esas personas que nos están escuchando cuáles son todos esos beneficios que van a obtener, cuál es esa tierra prometida, cuál es ese tesoro que van a conseguir si mi idea se lleva a cabo. Y cómo a la vez me hago cargo de todas esas cosas que de pronto puedan perder por el proceso de cambio. Siempre que hay un cambio, hay algo que muere, algo que se pierde y hay algo nuevo que nace, algo nuevo que consigo. Entonces el énfasis está en cómo me hago cargo de eso que pierdo, de eso que va, digamos, ya no va a seguir, y cómo mi idea, mi producto, mi servicio va a generar un mundo nuevo que va a ser mucho mejor que el que estaba antes. Es como con las historias. Hay un inicio, un nudo y un desenlace. El nudo no siempre es chévere, a veces el protagonista sufre. Claro, va a haber problemas, va a haber obstáculos, pero como presentador tengo que mostrar cuál es ese camino, cuál es esa manera de sobrepasar esos obstáculos para llegar a ese nuevo mundo, a esa tierra prometida. Entonces, esa es la manera, siempre recurriendo a las historias. Muy bien. Hay otra pregunta, Rogelio, desde Venezuela también. Eh, Resulta la presentación en mi lugar de trabajo de una manera que parezca algo no preparado y que me sirve para transmitir algo. A ver, bueno, te voy a contestar lo que tengo en la cabeza y si, Rogelio, si no es exactamente lo que estás pensando, me escribes otra vez, por favor. La presentación tiene que ser algo muy bien preparado, se necesita preparación, y al mismo tiempo en el momento de ejecutarla tiene que ser algo que me sale a mí naturalmente. Yo me preparo y planeo para que en el momento de presentar sea algo natural, ¿ok? Yo no puedo improvisar sobre algo que no conozco. De hecho, los actores hacen ejercicios de improvisación. Con eso, cuando van a improvisar de verdad, pues ya lo han hecho. Parte esencial de la preparación es hacer la presentación, es ensayarla. Así como los jugadores del Madrid tienen que en el entrenamiento ensayar esos movimientos que van a hacer en el partido del domingo, el que presenta también tiene que ensayar muchas veces. La primera vez que hacemos una presentación siempre es la más difícil, es la menos natural, la que no se nos da tan fácilmente, tan fluidamente. Entonces, no dejemos que esa sea la del día de la verdad, ¿ok? Entonces yo la ensayo, la preparo y la ensayo varias veces para que en el momento que es, me salga de manera natural. Y esto aplica, miren, para vender un producto, para vender un servicio, para un emprendimiento, para presentar los resultados del trimestre. Todos esos números, todas esas gráficas, para eso también sirve, para mostrar de toda esa información qué es lo importante y hacerlo naturalmente. Claro, si yo soy el que hace la presentación, pues seguramente es porque yo soy el que conoce el tema. Entonces me queda más fácil improvisar y que se me vea natural, pero siempre requiriendo una buena preparación y una buena planeación. Entonces, espero haber resuelto tu inquietud, Rogelio. Bien, hay otra pregunta. Yo soy terapeuta. ¿Cómo puedo usar estas presentaciones efectivas para atender a más pacientes? También muy buena pregunta. Todos tenemos inquietudes. Todos tenemos inquietudes y con lo que hacemos podemos hacernos cargo de las inquietudes de los demás. En el trabajo terapéutico, principalmente lo que hago es hacerme cargo de alguna inquietud, de alguna necesidad que tiene la persona a quien le estoy haciendo este trabajo. Entonces, ponerme en el lugar del otro siempre va a ser un valor agregado, siempre va a ser el camino, más que un valor agregado, no. Siempre es el camino para llegar al resultado que yo quiero. Entonces, con esto de las presentaciones, yo desde lo que yo hago, desde lo que yo sé,
lo muestro de una manera que para el otro sea atractiva y que para el otro tenga valor, que para el otro sea valioso, se haga cargo de esa inquietud que el otro tiene. Eh, obviamente, desde la empatía, desde la escucha, desde dejar que el otro esté ahí y sea el protagonista de la comunicación. Siempre el protagonista es el otro. En la comunicación siempre es el otro. Y muchas veces, por ejemplo, cuando hay que vender, lo que hay que hacer es callarse. Hay un libro, de hecho, que se llama Cállese y venda. En general, en los espacios de interacción y de comunicación, cuanto más espacio le demos al otro para que se surja, para que florezca, más efectiva va a ser la interacción. Entonces creo que esto de las presentaciones se asemeja al proceso terapéutico de esa manera. Bien, hay otra pregunta. Así conozca el tema, ¿cómo logro mantener a mi público concentrado? Siendo mi presentación financiera, muy buena pregunta. ¿Hacer comentarios chistosos no le quita seriedad a mi presentación? Bueno, aquí hay un montón de cosas que surgen. Primera, al cerebro le gusta lo que se mueve, ¿ok? Cuando estamos en algún sitio y de pronto hay un movimiento, pasa alguien o pasa una mosca, pasa algo, el cerebro le gusta mirar eso. Entonces lo que hay que generar en una presentación es movimiento. Si yo mantengo siempre el mismo tono, si los números son iguales, como que las figuras son igualitas, como que todo es monótono, ¿ok? Pues para el cerebro eso no es atractivo, ¿ok? Entonces, ¿qué puedo hacer? Introducir, por ejemplo, historias que corten esa monotonía. Entonces, yo voy hablando de los resultados del trimestre y digo cuál es el valor, qué es lo importante, por qué es que ese número es importante traerlo acá y puedo contar una anécdota a partir de cómo conseguimos el número, de cómo ese número nos puede servir para algo, de cómo ese número fue una sorpresa o de cómo ese número nos sirve. ¿Ok? Generalmente hay que crear movimiento. Los grandes discursos de la historia son creando movimiento. Situación actual versus situación futura. Otra vez, situación actual versus situación futura. Y vamos llevando al público así. O en cuanto al sentido del humor, yo soy partidario del sentido del humor. El sentido del humor es algo como que lubrica las interacciones entre las personas. No se trata de sentarse a echar chistes, porque eso sí le puede quitar seriedad a la presentación. Si te sientes tranquilo y te sientes como con la energía de traer el humor a la presentación, yo creo que es bienvenido, súper bienvenido. Ahora, no se trata de hacer chistes porque sí, ¿ok? Y si traigo el humor y si me voy a burlar de algo o de alguien, no es buena idea burlarse de otro. Yo puedo traer el humor y si eso implica burlarme de alguien, que sea de ti mismo, ¿ok? Porque no sabemos quién pueda tomarlo en el sentido que no es o con un sentido distinto y a esa persona la perderíamos como público y no queremos eso, ¿ok? Entonces, en cuanto al sentido del humor, como siempre en esto, que no es una ciencia exacta, depende, ¿listo? Depende de qué, de que ese humor le agregue valor a la presentación y que no genere como resistencia en las personas. Pero yo no creo que, o sea, si el humor está bien usado, yo estoy seguro de que le agrega valor y le genera como más cercanía a las personas. El sentido del humor siempre es bienvenido. La risa y el chiste de mal gusto y el chiste pues, fuera de lugar, eso sí, pues digamos que no lo recomiendo. Bien, hay una nueva. Bien, entonces, si no tienen más preguntas, eh, podemos dejar ahí. Recuerden que les repito nuevamente la invitación que les hago para el próximo 8 de marzo en el Club El Nogal de Bogotá. Como les dije, vamos a ver muchos temas sobre presentaciones. Son técnicas de verdad sencillas, son simples, son muy efectivas.
y también vamos a hablar de eso que no hablamos tanto, que es el cuerpo, ¿no? De la economía del movimiento, de cómo pararme distinto para, para que el mensaje, para que lo que yo transmito, para que la presencia sea diferente. Hay que irse un poquito más a la base del asunto, pero todo esto se puede aprender. Como les dije al inicio, yo estoy convencido de que cualquier persona, así tenga un pánico escénico, así no sea muy fluido en su oratoria, cualquier persona puede hacer buenas presentaciones. Con el debido entrenamiento, con las debidas herramientas, con el debido acompañamiento, con la debida práctica. También vamos a tener muchas prácticas de cuerpo, de respiración, de hacer ejercicios, del modo análogo, de hacer buenas, bueno, de todo esto que hemos hablado. Yo estoy seguro que con esa práctica y las herramientas adecuadas, cualquier persona puede de verdad tener unos muy buenos resultados haciendo presentaciones. Entonces, bueno, creo que no hay más preguntas. Bueno, nos dan las gracias desde Miami. Barbie Burgos, muchas gracias. A Mariela también las gracias por la recomendación. Bueno, entonces espero que tengan un resto de noche muy, muy agradable. Muchísimas gracias por participar desde cualquier lugar en el que estén y pues estaremos comunicando cuando tendremos más espacios como este en el que les compartiremos muchísimas más herramientas de verdad muy útiles. Muchas gracias y los vemos en una próxima oportunidad. Chao.